Televidente, feliz noite e bem-vindo em nosso programa Boa Noite Corsal. Hoje nós estamos back com um tema que me dá de grande utilidade, de grande interesse. E vieram aqui nossa comunidade está sacudir a quantidade de notícias, de informação, riba qual nós não sabia longa para não, pero nós decidimos que nós talaga, o tempo passa, nós e nossos colegas de departamento de notícias, nós em diferentes programas que está seguindo de cerca e desenvolvendo, mas não tem nada novo para avisar. Agora nós vamos tratar um tema sumamente interessante, um tema que tem a ver com o que nós, como cidadãos de comunidade, que mestre conscientizar. Nós vamos dedicar tempo na nossa saúde e, a lo largo desse tempo, nós temos já uma experiência popular com o tema de obesitas, sobrepeso. Recentemente, o senhor ministro Tyron Buchhout ha dado uma apertura conjuntamente com sua excelência, o senhor governador, senhor de corte e também funcionário que tem a ver com o aspecto de salubridade, pero encabeçado pelo senhor ministro, na uma conferência, na um seminário, um encontro organizado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que minda a avaliar a situação de salubridade de nossa comunidade, para de forma assim aqui discutir e determinar que tem prioridade. Como bem, a lo largo de esse tempo, nós está consciente que nós temos problema de obesidade na Corsol. O problema está que nós não está aplicando medidas concretas, nem a nível de conscientização, nem a nível de tratamento, algo que atrove, o que me nota cansa de vista, nós não polaga tu coisa em mão do governo. Obviamente, o governo tem que introduzir um manejo para de que maneira nós por controlar o problema de obesidade. Passou um problema que está redundado em diferentes outros subproblemas, para mim chamar assim. Então, o manejo, obviamente, me serve dirigir. Riba, aporte que o governo me cedeu, sua responsabilidade para assinar 13 programas que pode ajudar. Pero de outra banda, o que sempre me avisa sempre prevenção está boa decisão. Nós está responsável de nossa saúde e nós temos que fazer o possível para nós manter um estado de saúde, ao menos de melhor maneira, na nosso alcance. Timbia nós não pode ajudar, timbia tá coisa que também hereditário, timbia tem coisa que... Pero em todo caso, tem roupa que nós por assim, e lamentavelmente nós não está assim, nós não está conscientizados. Talvez aí, nós vamos conversar com o Dr. Dwight Fugett. Dr. Fugett está médico obesólogo, está especializado com diferentes estudos de posgrado para o que trata o tema de obesitas e diferentes outros temas relacionados com o aspecto de sobrepeso. E me está mais interessante para sobre uma coisa que nós que papia está conscientização ribatur e problema subsequente com obesidade da 13 com ele. Talvez aí nos chama bem-vindo em nosso estúdio, na Dr. Fugett, Dr. Bem-vindo, um prazer. E depois switch para espanhol para conversar com o nosso invitado, Dr. Fugett. Está mais prático, mais fácil para nós fazer em espanhol e, por lo tanto, nós switch para espanhol para conversar com o Dr. Fugett. Um prazer, doctor, de tenerlo con nosotros. Bienvenido y muy contento de poder tratar este tema que es puntual en la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación y sí, un tema que nos interesa a todos y que puede prevenir muchísimos problemas al futuro para la comunidad y para cada una de las personas. Ya, yo siempre digo que el problema hay que agarrarlo primero por la concientización, sí. Porque siempre pongo, y lamento mucho decir estas cosas, pero es una realidad que yo he visto. Y me refiero a un tema específico de ver en un restaurante una familia donde el papá era obeso, la mamá era obeso, los niños eran obesos. Y el problema no es que eran obesos. El problema es que al ver el tipo de alimento, lo que pidieron, lo que ordenaron de comida, las cantidades, los aderezos, la cantidad de mayonesa adicional, simplemente me dio
la claridad de que no están conscientes de lo que la obesidad significa, porque si bien es cierto que ya cuando estamos adultos y somos obesos, ya es más difícil, pero entonces vamos a tratar de que nuestros hijos no crezcan obesos. Pero, por cierto, antes de ir al aire, el doctor Fouquet me mostró una fotografía que la vamos a ver más adelante, donde ese tipo de cosas se pueden apreciar claramente en la familia de una figura muy conocida. Pero después vamos a hablar de eso, doctor. Para que nuestros televidentes se ubiquen como dicen, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la obesidad? Sí, como tú bien lo has dicho, la concientización del paciente y la educación del paciente es la base para empezar a poder tomar medidas al caso. Y sabiendo qué es la obesidad, cuando la persona sepa lo que es la obesidad, que el concepto de la obesidad a partir de 2013, según la Organización Mundial de la Salud, según la Federación Mundial de la obesidad es una enfermedad neuroconductual crónica inflamatoria de bajo grado, caracterizada por el depósito descontrolado de la grasa corporal. Cada una de esas palabras que se dicen en el concepto son muy importantes. Una enfermedad ya se está hablando de enfermedad crónica, empezando por allí. O sea, no es un problema de estética, no es un problema de la autoestima, es un problema de salud, es una enfermedad crónica. Y cuando hablamos de enfermedad crónica, es que es una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, que dura en el tiempo. Y al hablar neuroconductual, es que hay como un cortocircuito a nivel central y a nivel periférico. Cuando hablo central, en una zona muy específica que es en el hipotálamo arcuato, y que hay un cortocircuito en la señalización del apetito que lleva a un impulso de comida a la persona. Y cuando se habla inflamatorio de bajo grado, es muy importante porque esa obesidad ocasiona una inflamación con la cascada de algunas sustancias que producen, para que las personas puedan entender, en el cuerpo, que trae muchísimos problemas en el futuro, porque ese estado inflamatorio crónico conlleva problemas cardiovasculares, problemas metabólicos. Entonces, hay que empezar por ahí, educar a la persona que es un problema de salud. Y con respecto a los niños, es la base, o sea, para que en el futuro esa persona pueda tener una mejor calidad de vida. Y bueno, ahorita podemos desglosar un poquito lo que es la obesidad en el niño. Los niños, ¿en qué momento, doctor, podemos nosotros empezar a cuidar a nuestros niños? Como ellos solos de chiquitos no son capaces de prevenir, entonces nos toca a nosotros como padres, como guías, ayudarlos a prevenir. Entonces, yo hoy día, por ejemplo, escucho que la metodología utilizada para alimentar a los bebés es diferente a como era antes, porque antes los bebés se les daba tetero, se les daba atrás del tetero una compota, atrás de la compota una papa, una avena, una cosa de estas, un cereales de esos que venían en la Cerelac y cosas de esas, y si era posible después una frutica. Hoy día te dicen solamente leche de pecho de mama, la leche del pecho de su mamá, y cuando ya empiezan a comer otra cosa adicional, entonces son cantidades limitadas. Y uno que tenía la costumbre, a la usanza de los años anteriores, piensa que eso es muy poco alimento para los niños. Consecuentemente, uno ve que los niños de bebecitos ya empiezan a vérsele los rollitos aquí en los brazos, empiezan a engordar, y ya cuando empiezan a caminar, y ya cuando empiezan a caminar con piernitas muy gordas, y ya es difícil que ese niño, con el paso del tiempo, vaya a ser un bebé con el peso que debería tener para comenzar su proceso de crecimiento. ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, primero hay que saber por qué engordamos y cómo engordamos, para poder entender la base del problema. Nosotros, los humanos, engordamos por dos vías. Una primera vía, desde que estamos en la vía intrauterina de nuestras vientres de nuestras mamás, que a partir de las 28 semanas de gestación ya se empiezan a formar las células de grasa.
Desde la vida intrauterina hasta la adolescencia, un niño puede incrementar de peso por hiperplasia celular, es decir, por multiplicación de células de grasa. Mientras más células de grasa, más gordo va a ser el niño y más gordo va a ser el adolescente. De hecho, una persona puede acumular desde 30.000 millones de células de grasa hasta 135.000 millones de células de grasa. Pero ese proceso se para en la adolescencia. Hasta ahí se multiplicaron las células de grasa. Tú dirás, bueno, entonces nosotros los adultos, ¿cómo engordamos si no se multiplican esas células de grasa? Porque cada una de esas células pueden aumentar de tamaños. O sea, ya no es una hiperplasia, sino es es un aumento de tamaño que hace la célula de grasa. De hecho, puede ir de 50 micrones a 250 micrones cada una de esas células. Para que tengas una idea y tener en cuenta que son 250 micrones. Con 50 micrones necesitamos un microscopio para ver esa célula. Con 250 micrones es un punto en un papel. O sea, ni siquiera se necesita un microscopio. Entonces imagínate 135.000 millones de células de ese tamaño. Ahora, ¿de dónde viene la idea? Si el niño incrementa de peso a la infancia por multiplicación de células, no es lo mismo un niño que llegue a la adolescencia, para que puedan entender mejor, con 20 células de grasa que con 10 células de grasa. Entonces en la edad adulta no es lo mismo bajar con 20 células de grasa que con 10 células de grasa. Por eso es que es importante, y aparte va arrastrando ciertos problemas desde temprana edad hasta una edad adulta que es más propenso a ciertas complicaciones relacionadas a la obesidad. De hecho, hay estudios de que actualmente un niño de 8 años ha consumido más carbohidratos refinados que un adulto promedio a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. Ha consumido un niño más carbohidratos refinados que un propio adulto en esa época. ¿Qué decimos que son carbohidratos refinados, doctor? Azúcar, refrescos, esos son esos carbohidratos refinados. Okay. Chuchería. Sí. Hay una cosa importante y es que recientemente teníamos acá una representación de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en un congreso, ¿verdad? Donde hablamos hace poco que estuvo el señor ministro inaugurando este congreso. No era un congreso, era un simposio, no recuerdo el título exacto del evento como tal. Pero lo que sí es cierto que se tocó el tema de la obesidad. Es decir, que a nivel de manejo, a nivel de autoridades, a nivel de la región, estamos conscientes, porque el problema de la obesidad no es solamente en Curazao, es un problema que existe también en Aruba, es un problema que existe en muchas islas. Pienso que en Bonaire es un poquito menos, pero también está presente. Entonces, yo creo que es algo que debiésemos hermanarnos para ver cómo buscamos la manera, pero de combatirlo. Porque eso de que un día celebramos el día de tal y entonces ese día hay un evento de concientización. No, ya es una cosa, es una guerra que tenemos que hacerle. Como recuerdo que se le hizo en aquellos tiempos al SIDA, al AIDS, con difunta Sister Kappel, que era algo diario. Y yo creo que el nivel de concientización fue impactado, llegó el mensaje. Sin embargo, hoy día estamos quizá con un tema que a lo mejor es menos impactante, pero no menos importante. Y lamentablemente lo estamos manejando como algo normal. No, yo soy un gordito feliz. No, yo soy una gordita feliz. Eso no existe. Eso es una manera de la persona puede ser feliz independientemente de su contextura. Lo importante es que tengamos el nivel de conciencia del riesgo que eso tiene. Los riesgos de la obesidad, doctor, ¿cuáles son? Sí, mira, con lo que acabas de decir es importante porque es eso, las personas dicen, estoy gordo porque estoy gordito, y le da más importancia a un aspecto estético, pero no sabes esa persona, lo que yo acabo de hablar de la definición, que
hay una enfermedad como tal dentro de esa persona. Hay un tic-tac como una bomba de tiempo, que cuando ese tic-tac ya empieza a dar señales, manifestaciones clínicas, que el paciente se empieza a sentir mal, que empieza ya a cansarse, a respirar mal, ya ese tic-tac está por estallar, porque cuando se empiezan a presentar esas manifestaciones clínicas, ya es tarde. A ver, la obesidad se puede tratar, se puede curar y se puede llevar en el tiempo, porque como dije, es una enfermedad crónica. Con lo que al respecto a lo que dijiste aquí en la zona del Caribe, mira, la Organización Mundial de la Salud en sus últimas cifras estadísticas hablaba que de la década de los 90 hasta el 2020 la población obesa se duplicó en el adulto y en los niños se cuadruplicó. O sea, va a venir un tsunami de problemas de salud pública, costo de salud pública, problemas laborales, con esta generación que viene con ese problema. De hecho, es la primera vez en la historia que en el 2025 la obesidad infantil sobrepasa a la desnutrición infantil. O sea, el problema que viene es importantísimo. Es decir, que es mayor el índice de obesidad que el índice de desnutrición. Sí, primera vez en la historia humana que la obesidad infantil sobrepasa a la obesidad, a la desnutrición infantil. Eso es a nivel mundial. Eso es a nivel mundial. Y donde hubo un mayor pico de casos de obesidad fue en el sur del Pacífico y precisamente aquí en la zona del Caribe. Ya. Doctor, usted ejerce su profesión y tiene contacto todos los días con gente que lucha por bajar de peso. Hay gente que tiene la facultad de poder prevenir el sobrepeso y no lo hace. Consecuentemente terminan aumentando. Yo he visto gente que en un año que yo no los veía aumentan muchísimo de peso, y después tienen que pasar por esa penuria de tener que hacer ejercicio más allá de lo que normalmente debería ser porque tienen que recuperar el peso. Disculpa. Hay que hacer un régimen de alimentación diferente, pero sin embargo, si nosotros utilizáramos esos formatos de hacer ejercicio, de comer balanzado, eso nos ayudaría a mantener el peso ideal sin tener que hacer, como dice uno, hacer de más. Eso es fundamental. O sea, eso es fundamental. Si vemos las causas de la obesidad y sumamos de lo que es el trastorno del sueño y estilo de vida, vemos que es más un 50%, hay otros autores que hablan hasta un 60% que son las causas. El estilo de vida, eso es fundamental. En medicina obesidad hablamos que para pérdida de peso es la comida, la buena alimentación, y para el mantenimiento de su peso el ejercicio, la actividad física. La actividad física, o sea, no podemos pretender también que una persona empezando con unos regímenes, la persona tiene que estar 6 veces a la semana en un gimnasio, 2 horas en gimnasio, no. Siempre he dicho que lo difícil no es hacer ejercicio, sino que empezar a hacer el hábito. Empezar a hacer el hábito ya al paciente se le hace más fácil. Yo a los pacientes les digo, empieza con 3 sentadillas 3 veces a la semana, suficiente, 3 sentadillas 3 veces a la semana, y vas a seguir así, que vas a ver que después tu cuerpo te va a pedir que ya no son 3 sentadillas sino 4 sentadillas, y va a llegar el momento de que después que haces el hábito no lo vas a poder dejar. Por otro lado, ver el ejercicio no como una tarea que tengo que hacer ejercicio por mi salud, porque tengo que bajar de peso, sino que pasen el switch de hacer ejercicio como un hobby. Que les guste hacer ejercicio. Mis pacientes toman la palabra de eso, muchos pacientes toman la palabra de eso, y después hacen ejercicio es porque les gusta hacer ejercicio. Eso nos ayuda muchísimo. Y no cualquier tipo de ejercicio. O sea, en mucho tiempo se habló la parte de que hace cardio. Hoy en día, más que todo, se recomienda el ejercicio de fuerza para el desarrollo de la masa muscular. ¿Por qué? Porque el músculo es uno de los órganos que mayor requerimiento de tasas metabólicas
tenemos nosotros, nos ayuda a mantenernos un peso. De hecho, por cada kilo de músculo que nosotros tenemos son 13 calorías que se quema en reposo. La persona viendo televisión en reposo está quemando 13 calorías por cada kilo de masa muscular que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué también en el tiempo las personas van engordando a medida que viene edad avanzada? Precisamente porque la tasa metabólica disminuye, porque empieza un proceso que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida natural de la masa muscular. A menor masa muscular, nuestra tasa metabólica disminuye. Y eso no hay que esperar que en una edad avanzada. Ejemplo en la mujer, vamos a poner la mujer como ejemplo, porque a la mujer le cuesta un poco más bajar de peso que el hombre. ¿Por qué? Porque tiene menor masa muscular. Una mujer desde los 20 años a los 25 años tiene una tasa metabólica del 100%. Pero a partir de los 25 años ya esa tasa metabólica empieza a descender un 15%. Es decir, ya no queman las mismas cantidades de calorías que quemaba anteriormente. Por eso es que las personas dicen, porque estoy engordando si estoy comiendo lo mismo. Estás comiendo lo mismo, pero ya tu cuerpo no está quemando lo mismo. Y eso se acelera a partir de los 45 años porque la sarcopenia, o sea, esa pérdida muscular, se incrementa muchísimo y ya esa tasa metabólica disminuye hasta un 25%. Y es ahí donde las mujeres relacionan el sobrepeso con la menopausia, porque a los 45 años se incrementa esa ganancia de peso, pero no tiene nada que ver ahí la menopausia, sino que la menopausia actúa en que cambia el depósito de grasa en ciertas zonas. Anteriormente, antes de la menopausia, acumulaba grasa a nivel de las piernas, de las caderas, de los glúteos, pero a falta de la progesterona, estrógeno, ya la grasa se empieza a acumular a nivel abdominal. Oh, por eso sale la barriguita. Por eso que sale la barriguita. ¿Y eso ocurre también en los hombres? Eso ocurre en los hombres porque generalmente nosotros los hombres engordamos a nivel del abdomen porque no producimos estrógeno. Entonces nuestra mayor acumulación de grasa es a nivel del abdomen. Que el problema de esa grasa central o a nivel abdominal es la grasa que ocasiona problemas de salud. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Por qué se dice que la grasa del abdomen de esta región es la más peligrosa? Sí, es la más peligrosa porque ocasiona algo que se llama síndrome metabólico. El síndrome, bueno, ahorita se llama síndrome metabólico renal, que ocasiona hígado graso, aumenta ese grado inflamatorio de lo que yo te había venido diciendo, que ese grado inflamatorio hace que haya lesión a nivel de los vasos, haya un estrés oxidativo y promueva problemas oncológicos. Entonces, es esa grasa abdominal. Según el fenotipo hay varios tipos de obesidad. Está la obesidad ginoide, que son esas mujeres que tú ves que son una cintura pequeña pero caderas grandes, piernas grandes. Lo bueno de ese tipo de obesidad es que no produce ese tipo de problemas de salud, no ocasiona tantos problemas de salud. Lo malo es que es una obesidad muy difícil de tratar. Okay. La obesidad central son aquellas personas que tienen un abdomen grande. Lo bueno de esa obesidad es que es muy fácil de trabajar, responde bastante bien, pero lo malo es que sí ocasionan problemas de salud. Y la obesidad universal, que es la persona que es obesa por todos lados. Ya. Ahora, doctor, cuando usted dice, yo sé que hemos hablado mucho de eso, pero a mí me gusta recalcar los puntos más importantes, porque usted acaba de decir que la obesidad central es la que crea más problemas de salud. ¿Cuáles son esos problemas? Ok, hay 67 enfermedades relacionadas a la obesidad, desde una simple estría pasando por problemas oncológicos. ¿Cuáles son esos problemas? Pero ¿por qué el cáncer se relaciona a la obesidad? Es un hecho, con bases médicas, bases científicas a la mano. La obesidad de por sí, su fisiopatología, hace que tenga un incremento de la insulina de manera sostenida, de manera crónica. Y la insulina elevada ocasiona muchísimos problemas también. Alzheimer,
produce problemas oncológicos. ¿Por qué problemas oncológicos? Porque la insulina alta aumenta un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento insulínico tipo 1, que ese factor de crecimiento aumenta la replicación de células, o sea, aumenta la hiperplasia. Las lesiones oncológicas es aumento de células oncológicas. Eso por un lado. Por otro lado... Que eso llamado en el lenguaje más sencillo es cáncer. Cáncer. Entonces, si tenemos un factor que está promoviendo la multiplicación de células de grasa, ya es como parte de la receta de una ensalada que estamos viendo, que en este caso sería el cáncer. Segundo factor, el inflamatorio. Parte de la obesidad aumenta o disminuye las adipoquinas que manejan unos niveles estables de unos factores inflamatorios como es el factor de necrosis tumoral y hace que aumenta, y la interleuquina 6, que también hace que aumenten algo que se llama proteína C reactiva. Esos son factores inflamatorios. Y esos factores inflamatorios hacen lo que se llama un estrés oxidativo en la célula. Al haber un estrés oxidativo, ¿qué pasa? Cambio del ADN de la célula. Entonces ya tenemos una insulina alta que aumenta la replicación de la célula y tenemos ahora un factor inflamatorio que cambia el ADN de la célula, y al cambiar el ADN de la célula, ¿qué puede pasar? Cáncer. Segundo factor. Tercer factor, el factor hipóxico. Las personas con obesidad llega a nivel tisular, a nivel celular, le llega una menor oxigenación por el compromiso mecánico por sí de la obesidad. Pero también las personas con obesidad pasan por algo que se llama síndrome hipoventilatorio del paciente obeso. O sea, su capacidad ventilatoria es menor que una persona que no tenga sobrepeso. Tú ves una persona con obesidad, a veces que está sentada delante de ti y está hablando así, sí, porque le falta, tiene un compromiso ventilatorio. ¿Pero por qué tiene ese compromiso ventilatorio? Porque nosotros al respirar, el tórax tiene que expandirse hacia afuera y de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba ya se le hace difícil al paciente obeso. ¿Por qué? Porque esa grasa que hay a nivel abdominal, que estás preguntando de la grasa abdominal, esa grasa a nivel abdominal disminuye o dificulta que el músculo diafragma que ayuda para la respiración baje, porque hay una mayor presión. Exacto. Aparte, a nivel costal de las costillas, las costillas tienen esta forma, vienen de manera horizontal a vertical, y en la obesidad, las costillas tienen músculos intercostales que abren y cierran las costillas, que ayudan a la expansión del tórax. Esas costillas con la obesidad se hacen más horizontalizadas y disminuyen la capacidad respiratoria. Al disminuir esa capacidad ventilatoria y una hipoxia de manera crónica, aumenta otro factor que se llama factor hipóxico. Y ese factor hipóxico aumenta la angiogénesis, o sea, la producción de vasos nuevos. Entonces tenemos toda la receta de esos factores oncológicos, que es hiperinsulinemia, que aumenta la multiplicación de células de grasa, el estrés oxidativo, que cambia el ADN de la célula, y la angiogénesis, que se forman vasos que irrigan más ese tumor. Y es por eso que las personas que tienen obesidad y tienen un tipo de cáncer, es más difícil sus tratamientos, porque aumenta esa vascularización, o sea, esos nuevos vasos alimentan esos tumores, y por eso se hace más difícil tratamientos de quimioterapia y radioterapia para esos tipos de pacientes. Ya. Ahora, doctor, yo el otro día vi una persona que tenía algunos días sin ver y había cambiado completamente su apariencia física, es decir, había perdido bastante peso, pero de una manera natural, porque hay gente que baja de peso y se ven demacrados, se ven que más bien como si estuvieran enfermos. Entonces, en lugar de bajar de peso, por ejemplo, estoy hablando del caso de una mujer, en lugar de bajar de peso para verse más agradable, bajan de peso, pero entonces la apariencia es todo lo contrario, y la gente le pregunta, pero estás enferma, ¿qué te pasa? Porque yo vi en una persona, que por cierto es paciente suyo, que alcanzó un peso mucho más adecuado del que tenía,
pero con una figura completamente normal, no se ve demacrada, no se muestra con un deterioro de salud. ¿Cómo se logra eso? Sí, ahí es donde es fundamental la orientación del paciente, porque bajar de peso no implica voy a hacer la dieta de moda o me voy a poner el tratamiento de moda. También es fundamental, y se lo digo a los que nos están viendo en este programa, que es importantísimo la forma en que se pierde peso. Algo que es muy frecuente que uno ve en los pacientes, que todos quieren bajar 10 kilos en una semana. Eso trae más problemas que beneficios. Por favor, no hagan eso. Hay que ir de manera progresiva, poco a poco. O sea, hay literaturas que hablan de los 800 gramos, 1 kilo, 200 por semana, inclusive otras que hablan hasta medio kilo por semana. ¿Pero por qué? Por lo que tú acabas de decir. Cuando la persona baja de manera exagerada, van a pasar dos cosas. Y como se lo digo a mis pacientes, fíjate cómo te lo estoy diciendo, van a pasar dos cosas, no es que pueden pasar dos cosas. Uno, lo que tú acabas de decir. La persona cuando pierde de manera acelerada mucho peso, no solo va a perder masa grasa, va a perder masa muscular. Hasta un 35% de la masa muscular se va a perder. Y al perder masa muscular, se nos cae todo, se ve la persona deteriorada, pareciera que le hubieran caído 15 años a la persona. Está delgada, pero se pareciera que le hubiera caído 15 años encima de la persona. Eso porque se pierde masa muscular también. Y también la contraparte de que se pierda la masa muscular o el problema que puede traer, como te dije anteriormente, una masa muscular óptima hace que tengamos una tasa metabólica óptima y que nos mantengamos en el tiempo. Si bajas de manera acelerada, estamos perdiendo esa masa muscular y ahí aumentan los riesgos de que tú vuelvas a aumentar de peso. Ahora bien, lo otro que pasa es que cuando la persona baja mucho peso en periodo de tiempo muy corto, disminuye un neuropéptido, uno de los más importantes de todo, que es la piedra angular de la obesidad, que se llama leptina. La leptina es el neuropéptido que es o llamar la hormona de la saciedad. Mientras la leptina está alta, nos sentimos bien. O sea, la leptina es la que hace la homeostasis entre mantenernos sin hambre y tratarnos de mantener un peso. Pero cuando se pierde mucho peso en periodo de tiempo muy corto, esa leptina baja porque el cuerpo entra en modo de supervivencia. Porque el cuerpo lo que está interpretando es que nos estamos quedando sin comida y tenemos que buscar medio energético, porque aunque no lo crea, la grasa también es necesaria porque es una reserva calórica que nosotros tenemos. Entonces el cuerpo lo que hace para recuperar esa reserva calórica, baja esa leptina y vuelve a aumentar de peso el paciente. Es lo que llaman efecto yo-yo o efecto rebote. Esto se llama hipoleptinemia. Entonces, otra vez a tu pregunta, cuando se ven así es porque han perdido mucha masa muscular en periodo de tiempo corto. No hagan eso trae más problemas que beneficios. Ya. Yo creo que una de las cosas que mucha gente está cometiendo el error de hacer uso de la información sobre redes sociales, la pregunta a nuestro amigo el ChatGPT y su familia, de qué debemos hacer. Y en verdad muchas preguntas son acertadas, pero yo considero, doctor, que cada caso particular debe ser tratado de una manera particular, porque el ChatGPT nos puede aconsejar cosas que a lo mejor, con la mejor intención que fue alimentada esa plataforma para repartir ese mensaje, no coincide con el caso suyo. Y él te puede decir que tomes agua en las mañanas y a lo mejor el caso suyo requiere que usted tome agua por las noches, por decir un disparate. ¿Eso pudiese ser? Sí, es lo que yo llamo el medicina de Instagram. En las redes sociales vas a ver mucha información cruzada, información que es válida, información que desinforma totalmente. No podemos pretender hacer bajar de peso a un paciente sin saber qué es lo que le está pasando a ese paciente, sin saber cuál es la causa. ¿Cómo podemos hacer bajar un paciente de peso sin trabajarle la causa? Es fundamental e importantísimo saber cuál es el problema que tiene el paciente para trabajar bajo ese problema y hacer que el paciente pierda peso. Y al perder peso, que el paciente se quede en su peso. Lo difícil no es bajar de peso, lo difícil es que se mantenga. Entonces, porque la obesidad es multifactorial. Entonces, a veces el paciente tiene problemas de base, por ejemplo, uno que es muy frecuente, resistencia a la insulina,
que trabajando esa resistencia a la insulina, inclusive sin mandarle tratamiento de obesidad, ese paciente te va a bajar de peso, porque ya le estás solucionando el problema de base y de manera indirecta te va a hacer bajar de peso ese paciente. Entonces, es fundamental la individualización de cada paciente, o sea, hacerle exámenes previos a ese paciente para saber qué es lo que está pasando en ese paciente para poder tratar ese paciente. Ya. Así que esas dietas que hemos conocido casos incluso de personas que se someten a una, ¿cómo se llama? A una dieta, por decirlo así, y se quitan ciertos alimentos que el cuerpo necesita, y si bien es cierto que el no comer eso te está dando una cantidad de calorías menos, te puede traer una descompensación, y por eso siempre tenemos que ver a nuestro médico, porque no debe ser cosas que nosotros mismos inventemos. Doctor, usted nos tiene unas gráficas que quisiéramos que vieran. Vamos a ir a una pausa y vamos a dejar esta fotografía en el aire, donde vemos al conocido actor Arnold Schwarzenegger, Robocop, entre otras cosas, y vemos a su hijo a su lado, y abajo vemos al otro hijo de Arnold Schwarzenegger con su señora madre. Si podemos ver las características físicas de ambos hermanos, son completamente diferentes. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de este caso en particular para que el doctor nos indique un poco qué sucede en este caso del actor Schwarzenegger y sus hijos. Vamos a una pausa y no está back on Gist. Hei, Basquiri, conta! Moça, tu viaja a ver sorriso de meu cara, não? Agora é um bom serviço do lado do merda. Ora ele fica preto na casa. Piu! Na trabou? Piu! Te arrasta na mão. Piu! Awar safe Basquiri perkom. Tanque. Si bom punya kan lap the map. Ah, tapos Basquiri! Malupit din pa kami kwenta! Bambek! Jesus! Piu! Si bom punya kan lap the map, besta niya kasi kapu. Piu! Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Currende te oferecemos facilidad excelente, sostén confiável e é termino mais competitivo para negócio que te operar tem seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja half of airport.
goza de 0% de impuesto riba importação, 0% de OB e nada de impuesto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós estamos conectando negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos mundo bom negócio. Visita corrende.com ou chama-nos na 737-6000. Promeco solo sali, nos portata apri. Aqui na supermarket, bombini. Paduna servicio, na grande e chiqui. Cliente darei, testeita nos lei. Bombinita bom, bombinita bom. Boca guardamo, li bota guarda pa 30. Dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carne. Black barata, pan caliente, busca de bo, sushi criollo. No va en un camino da bombinita bocas. ¡Wow! Televidente lo back, como así nos programa Bonochi Corsao. Nos invitado a ver Dr. Dwight Fuguet. Dr. Fuguet está especializado en la área de sobrepeso y obesidad. Es médico obesólogo con algún estudio de posgrado que tiene a ver con asunto de sobrepeso, que está algo que está afectando no solamente nuestra comunidad, pero el mundo hoy en día está sufriendo y problemas de obesidad. Ahora, como te avisa, que el mundo está sufriendo de problemas aquí, está pasando en diferentes lugares a ser constatada que obesidad está en causa de centenares de problemas que vienen arriba individuos, pero también problemas de índole social, manera costo de sistema de salubridad, en fin, una cantidad de efectos secundarios, pues cita 3 segundos. Prometo nós continuar com nossa entrevista com o Dr. Fuguet, nós que acordamos que nós está chegando a Boston, aqui na Lab de Med, Laboratório de Médicos. Agora que nós está papia de saúde, nós está papia de segmento que nós encorrase, mas também o bebia, agora que tem problema de saúde, está começar o tratamento, está começar o diagnóstico, está começar com teste de laboratório. E tá pensei, nós recomendamos laboratório que tem como su moto de trabajo es confiabilidad. Existe palabra clave. Confiabilidad tanto para abo como paciente y confiabilidad para tu resnanco está intervenida en la cadena de cuidado. Resultado non confiable, resultado non a tiempo y un equipo profesional sumamente dinámico que te ponete hasta un laboratorio de embocas. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. Mi nombre es Bombini Supermarket, el lugar ideal para si compras de un ambiente douche, de un ambiente que pinta por sol, no solamente botaña lo que podéis vestir, pero que pasa un rato sumamente agradable, que sobra. Bombini, correcto, Bombini, Tabocas. Mi nombre de Agencia Funeraria El Señorial, una organización cuya para más de 40 años aduna muestra de su capacidad de servicio en el momento tan difícil. Ahora vos te perder un ser querido. Pero más allá de eso, nos tiene prevención también da conta para área de servicio funerario. Para sobra, está importante para vos arreglar vos cosas a tiempo. Morto está algo que puede llegar repentinamente y tomado completamente fui base. Pero si vos tienes cosas arregladas y vos podés pagar tiki con un seguro de entierro y ahora que algo sucede, vos no tienes que preocupar, porque vos tienes una organización aliado, vos tienes un grupo de banda que te ayuda a hacer lo que quizás es lo mes no te permitimos hacer. Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto. Y no nombre también de Sambil, manera siempre, ya de Simán aquí, nos tiene el día de nos grandinan, el gran día, el día de nos grandinan, camina nos está invitada, turno siendo grande, bien pasó un rato contento de Sambil, el team de Sambil siempre está suave para nos grandinan, pasó un rato agradable, nos tiene programación para intersimán, nos tiene diferentes eventos para compartir cubo, y no olvidar mañana, poco bien cubo mascota también, ya web está de nos
mascota para también vinqueiro junto que familia, bom, mascota da parte de familia también y by the way nós cinco atrove agradeci Sambil intensa organización para trabajo extraordinario con AHASI y está haciendo que tú vayas allá en Sambil, conjuntamente con Venex y conjuntamente con todo el grupo que está trabajando para recaudación de donaciones para Venezuela, que no me se visa más que te motivo, nos tursa todo lo que pasa en Venezuela y ainda el trabajo está continuando. Este es un trabajo que no está acaba por lo pronto, para sobra genera en Venezuela a perder pero costo. Y que tú vas anda nada de ayuda que está llegando por diferentes lugares del mundo, Corsau también está en la lista a cooperar grandemente y dan que en Sambil para ofrecer su instalación como sede del grupo de coordinación aquí que man bostanta bombini na Sambil para 13 vosso donación también. Y la nombre de Curinde a crear ya para basta tiempo cava, no solamente es fundeci para nacimiento y para establecimiento de empresas no existentes, pero a conectar toda empresa aquí en un network de inversión y de servicio para empresas que trabajan de régimen de zona comercial y donan el sostén y el soporte necesario mescosco de nos parques industrial. Curinde donando un aporte fundamental a nuestra economía. Nos a continuar, nos invitado, Dr. Dwight Fugger, nos haga una pregunta en aire, un planteamiento. Dr. Fugger, esa fotografía que usted nos muestra del actor Schwarzenegger y sus dos hijos, junto a la madre también, ¿qué reflexión nos trae esta fotografía? Sí, esa foto me pareció interesante porque se habla también desde los factores de riesgo en la obesidad, un factor genético. Evidentemente, o sea, hay literaturas que hablan hasta un 20%. Hay un gen que es el FTO que puede aumentar esos riesgos, pero si vemos, por ejemplo, esa fotografía, que lo más importante de todo, o sea, el gatillo de todo esto es el ambiente obesogénico que se cría la persona. Un ambiente obesogénico es un ambiente donde la gente tiene unos malos hábitos en la alimentación, sedentarismo que lleva a la obesidad. Esta foto que podemos ver es Arnold Schwarzenegger con sus dos hijos. Sabemos que Arnold tiene dos hijos, uno que se crió con él y otro que se crió con la esposa. Vemos que el hijo ellos se divorciaron. Y cada hijo se quedó uno con el papá y uno con la mamá. Exacto. Entonces ahí vemos en esa foto que está con Arnold, que siguió los mismos hábitos de Arnold, y el otro hijo que está con la mamá, que vemos que tienen sobrepeso los dos, siguieron otro rumbo, ¿no? Hoy tengo entendido que el otro hijo que está con la mamá ya adelgazó, está en un peso, pero son esas características obesogénicas. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, se retoma otra vez el factor genético en la obesidad, y hubo estudios después de la Segunda Guerra Mundial que gemelos homocigotos, es decir, gemelos que son exactamente igual, que fueron criados por familias distintas, se adoptaron por familias distintas, se vieron al tiempo que los gemelos que se criaron con familias que tenían buenos hábitos alimenticios, crecieron siendo delgados, y los hijos que los criaron en ambientes obesogénicos llegaron a ser obesos. O sea, son gemelos exactamente igual, y lo que influyó ahí es, repetimos, los hábitos alimenticios, la actividad física. Eso es fundamental. Ya. Doctor, usted mencionó, y en algunas de las estadísticas que tenemos acá que usted nos suministró, se habla de un aumento también, creo que incluso hablamos de un porcentaje en el año 2013 del 9.3, no, esto es una reducción del 9.3 en el 2013 a un 8.4 del 2017 de diabetes mellitus. Hay una disminución allí, pero el caso de la diabetes es uno de los temas que nos está consumiendo como país. Tenemos unos altos índices de diabetes en nuestro país. ¿Qué es la diabetes mellitus? Específicamente el término mellitus, ¿a qué se refiere?
¿Y cómo estamos hoy día? ¿Cómo nos está afectando la diabetes en Curazao? Sí, esos son estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud en su publicación de Salud en las Américas. En las Américas. En esa publicación, que fue en el 2024, ellos tienen cifras hasta el 2017. En el 2017, ellos publican que en la población de sobrepeso y obesidad aquí en Curazao es de un 64.9%, casi 65%, estamos hablando de 104,000 personas. Eso fue en el 2017. Un 60% más de la 65%, sí, señor. 65%, sí, señor. Sí. En lo cual el 21.3% de la población tiene problemas de hipertensión arterial, según la Organización Panamericana de Salud, y un 9.3 en el 2013 y bajó a un 8.3. Eso fue para el 2013, no tengo cifras actuales. Y estos dos problemas, tanto la hipertensión arterial como la diabetes, tienen una relación de manera directa e indirecta con la obesidad. Hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la diabetes, una diabetes desde el punto de vista inmunológico, que el páncreas, las células beta, no producen la insulina. Está la diabetes tipo 2, que es la diabetes tipo 2, es en personas ya con edad, o no necesariamente con edad, pero sí con sobrepeso. Está la diabetes que llaman 1.5, hay unos que lo llaman el 1.5 porque es el LADA. El LADA es una diabetes, un tipo de diabetes que se debuta con una diabetes tipo 2, pero lo último queda insulino dependiente como la diabetes tipo 1. Está la diabetes dada por problemas tumorales a nivel pancreático y una diabetes que se llama diabetes mellitus por deficiencia nutricional, que es la diabetes que se desarrolla en la desnutrición. Entonces, por eso el gráfico que vimos del aumento de la obesidad infantil con respecto a la desnutrición, unos dirán, bueno, mejor que la obesidad infantil que la desnutrición. No, o sea, las dos están categorizadas como malnutrición. O sea, tanto la desnutrición como la obesidad traen problemas de salud. Secundarios, sí. Entonces, el problema de la diabetes, cuando una persona lo diagnostican con diabetes, no fue que de la noche a la mañana hizo diabetes. Para esa persona, estamos hablando de diabetes tipo 2. Esa persona con diabetes tipo 2, que la daba la obesidad, primero pasó por un largo tiempo por resistencia a la insulina. Cuando el paciente está en resistencia a insulina, inclusive en prediabetes, eso se puede parar, ese problema se puede parar, inclusive revertirlo. El problema es que cuando cruza esa pequeña línea a diabetes, ahí ya no se puede revertir la situación. ¿Cómo se revierte? ¿Cómo se revierte? Se revierte con bajando de peso, se revierte actividad física. La actividad física es fundamental, pero no cualquier actividad física, la actividad física de fuerza. O sea, ejercicio de pesas, ejercicio de máquinas. De hecho, ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, el año antepasado hizo un estudio muy interesante. Agarraron dos grupos de pacientes que le midieron la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es cómo esa persona manejó el azúcar durante 3 meses. Unos los trataron con actividad física y otros los trataron con una medicina que se llama metformina, que mejora la sensibilidad a los receptores de la insulina. Eso es fundamental. Y también, por último, si el paciente, lo tercero, si el paciente necesita sí o no metformina, depende de cada paciente y depende del cuadro clínico. Ya. Bueno, doctor, hemos agotado el tiempo, pienso que de la mejor manera, con muchos conocimientos para reflexionar sobre ello y para cuidar nuestra alimentación y ser un poco menos sedentario. Muchísimas gracias, doctor Fuguet. Gracias por su tiempo, gracias por la visita y dan que la osanta a sintonía. Ten en cuenta con lo que el doctor Fuguet avisa, alimentación, ejercicio y todo lo que nos pueda decir por un mejor salud. Danke y tenemos próximo programa.